cardiólogo, médico internista, intervencionista y hemodinamista, actualmente laborando en la clínica Sommer de Río Negro, Antioquia. Doctor Puerta, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, doctor, vamos a hablar en el marco del Día Mundial de la Hipertensión sobre esta enfermedad y exactamente cómo afecta a las personas. Pero empecemos desde el inicio, y sí para ser redundantes. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión es la enfermedad que es causada por el aumento sostenido de la presión arterial sobre las arterias que llevan la sangre y que tiene unos puntos de corte establecidos hoy día de medidas en el consultorio mayor a 140/90 y unos umbrales un poquito más bajos cuando se hacen la medición en casa o en un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Doctor, ¿qué factores pueden llevar a que una persona desarrolle hipertensión? Ok, hay muchos factores involucrados. Entre los más importantes tenemos la edad. Entre más edad tenemos, mayor probabilidad hay de que se sufra de hipertensión arterial. Otros factores que influyen también son condiciones como el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, los malos hábitos de vida, los malos hábitos dietarios, el consumo de sustancias estimulantes del sistema nervioso, como pueden ser cocaína, anfetamina, también pueden subir la presión arterial. Y hay algunas otras que son causas secundarias ya debidas a alteraciones específicas de algunas hormonas o algunos tumores que también pueden presentarse con hipertensión arterial. Doctor, ahí me surge una duda. ¿Hay forma de que uno pueda saber qué es hipertenso? Le pongo un ejemplo. Si uno de pronto come algo y dice que se le sube la bilirrubina y entonces queda rojo uno y se pone caliente, ¿eso podría ser, digamos, un síntoma de hipertensión o realmente hablamos de una enfermedad silenciosa? Bueno, como tú muy bien lo has dicho, Camila, la enfermedad, la hipertensión arterial es llamada el asesino silencioso porque muchos de los pacientes que presentan hipertensión arterial no tienen ningún síntoma, o los síntomas son muy vagos, pueden ser dolor de cabeza, dolor en la parte de la nuca, ahogo en algún momento, dolor en el pecho. Entonces no hay como un síntoma específicamente relacionado con la hipertensión arterial que uno diga, este síntoma es hipertensión arterial. Siempre la hipertensión arterial debe diagnosticarse con una búsqueda activa precisamente por esto, porque sabemos que, por ejemplo, en Colombia hay datos del 2023 que dicen que hay cerca de 5.200.000 pacientes registrados con hipertensión arterial, pero sabemos por epidemiología que alrededor del 30% de la población tiene problemas de hipertensión arterial y los síntomas, como tú lo has dicho, son muy vagos o a veces no se presentan. Y eso hace que la búsqueda activa sea una herramienta importante para saber que tú tienes hipertensión y poder diagnosticarla. Doctora, ahí me surge una duda. Usted hablaba de estilo de vida, pero también ¿hay alguna forma de que sea hereditaria? Quiero decir, si mi padre sufre de hipertensión o mi abuelo sufre de hipertensión, ¿hay más probabilidad de que yo la adquiera o realmente usted se inclinaría más por el estilo de vida? Es una mezcla de las dos. Si tú tienes una carga genética, como le denominamos a esto, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando tú tienes padre y madre hipertensos, tú tienes hasta un 80% de probabilidad de tener hipertensión arterial cuando llegues a los 50 años. Por el contrario, si tú no tienes esa carga genética, tu probabilidad de sufrir hipertensión arterial es menor, pero eso no significa que no la puedas sufrir. Hay algunos factores que llamamos ambientales y que modifican de alguna forma los genes y es lo que se le ha denominado la epigenética. Si tú, por ejemplo, tu papá y tu mamá no son hipertensos, pero tú llevas un mal estilo de vida, comes mal, eres sedentario, sufres de obesidad, tienes consumo de alcohol aumentado, todo eso va a hacer que tú, a pesar de que no tengas una carga genética, puedas desarrollarla. Y por el contrario, si tú tienes ambos padres hipertensos, pero tú mantienes un buen peso, haces ejercicio, cuidas tu alimentación, cuidas el consumo de alcohol, tienes una dieta
baja en sal, todo esto va a jugar a favor tuyo para modificar tus genes y que no desarrolles la hipertensión arterial. Claro, importantísimo. Doctor, y cuando hablamos de ese estilo de vida que nos puede afectar y ese estilo de vida que nos puede llevar a desarrollar una hipertensión, más o menos hablamos de que a qué edad podríamos estarla desarrollando. Lo más común es que la hipertensión arterial se desarrolla alrededor de los 40, 50 años. Por debajo de esa edad ya hay que empezar a buscar, en la mayoría de casos, que no tengan los pacientes una hipertensión arterial secundaria, aunque la hipertensión arterial se puede presentar desde pacientes muy jóvenes, pero inicialmente lo que vemos es que alrededor de los 50 años empieza a aparecer la hipertensión que nosotros llamamos esencial, que es la más común en la población. Doctor, ahí me surge una duda. ¿Cuál es el examen que uno se hace para saber si tiene hipertensión? Ese examen de pronto que uno va cuando está en un chequeo médico y que le ponen esa bandita y le toman la tensión, ¿eso serviría? ¿Ese es el tipo de examen que uno necesita? Sí, es el más común el tomar la presión arterial cuando tú vas a tu médico, pero hay otros exámenes como puede ser el monitoreo basado en caso de la presión arterial, que es, y yo se lo recomiendo a mis pacientes, es tú compras un aparato que lo venden en múltiples locales, en donde tú puedes ir, compras un tensiómetro que esté debidamente validado para hacer bien su función y te tomas la presión en casa. Cuando tú llegas acá al consultorio, te sacamos un promedio de tu presión arterial y decimos, mira, estás presentando problemas de hipertensión arterial. O por el contrario, hay otro que es completamente automático, que se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparato que le colocamos a los pacientes durante 24 horas, y este aparato va a tomar la presión arterial de forma automática, incluso cuando el paciente está durmiendo, y nos va a permitir hacer un diagnóstico más preciso sobre cómo se está comportando la presión arterial del paciente durante las 24 horas. Mire, doctor, nos pregunta un oyente. ¿Es malo tomar el losartán 50 miligramos un día sí y un día no? Esto porque me recetaron una pastilla al día y como tengo el tensiómetro me sale 122/80 en promedio. Gracias, doctor. Bueno, para iniciar, para saber si uno está tomando bien o mal un medicamento, es importante saber la vida media del medicamento. Y el losartán es un medicamento que por su vida media debe tomarse por lo menos 2 veces al día. Por lo tanto, tomárselo un día sí y un día no está completamente mal. Es importante que esta paciente vaya donde su cardiólogo, su médico, le tomen un monitoreo ambulatorio de presión arterial y vean si es que de pronto necesita una reducción de la dosis, porque si ella está controlada con esa dosis porque probablemente no la está necesitando, o si del todo toca quitarle la hipertensión, la tableta de losartán por un mal diagnóstico. Doctor, y ahí me surge entonces, ¿a partir de qué cifra se considera que una persona tiene hipertensión? ¿Cuándo hay que preocuparse? Ok, a partir de 140/90, cuando las medidas son con el médico, o si tú tienes más de 130/80 en el promedio de 24 horas, en el monitoreo basado en casa o en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Tiene algunas variaciones en el día y en la noche, pero digamos que a grandes rasgos es que en tu casa tu promedio no esté por encima de 130/80 o que cuando vayas al médico no esté por encima de 140/90. Si cumple esos umbrales, tú puedes ser diagnosticado con hipertensión arterial. Mire, doctor, una de las cosas que me pregunto yo es por qué uno habla de hipertensión y habla de cardiólogo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón de que esta presión en la sangre nos lleve a donde un cardiólogo, no a donde de pronto un hematólogo? Uno no sabe. ¿Por qué el cardiólogo? ¿Qué es lo que causa esta enfermedad en nuestro corazón? Ok, porque uno de los órganos que más daña la hipertensión arterial es el endotelio vascular. El endotelio es como ese tapizado que tienen los vasos sanguíneos por dentro y que previenen que la sangre se coagule, que aparezcan trombos, que aparezcan placas de grasa o de ateroma o de calcio. Y la hipertensión arterial es uno de los principales factores que pueden causar este daño endotelial. Y una de las formas en las que más se presenta el daño endotelial son los infartos.
Y en general, digamos, nosotros los cardiólogos como internistas tenemos una formación inicial clínica y luego en cardiología nos especializamos en el sistema cardiovascular y por eso la gran mayoría de pacientes hipertensos van donde el cardiólogo para tener su control. O sea, doctor, más o menos, si le entiendo bien, esas personas que suelen morir de infartos fulminantes y que nunca de pronto han registrado alguna enfermedad, es porque muy probablemente tienen este asesino silencioso, esta hipertensión. Sí, claro, hay muchos pacientes que la primera manifestación de una hipertensión arterial que nunca se le ha descubierto es lo que llamamos las presiones arteriales marcadamente elevadas o emergencias hipertensivas que hacen dolor en el pecho, presentan un infarto y en algunos casos lamentables el desenlace puede ser la muerte. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, entonces yo tengo el tensiómetro, me tomé la tensión, me salió alta, los valores fueron altos. ¿Qué debería hacer yo si en este momento ya sé que tengo hipertensión y el valor está muy alto? Bueno, es importante también recalcar que una sola medida de presión arterial elevada no te hace diagnóstico. Es importante que las mediciones sean seriadas y que sean varias mediciones. ¿Por qué? Porque probablemente hay pacientes que, digamos, se fuman un cigarrillo, eso te sube la presión arterial y si tú inmediatamente después de fumarte un cigarrillo te tomas la presión arterial, es probable que te salga elevada sin que necesariamente tú seas hipertenso. Si tú estás estresada, si no has tenido reposo, eso también influye en que hayan lecturas de presión arterial elevada sin que el paciente sea hipertenso. Entonces es importante tomarlo varias veces al día, lo recomendable es más o menos 3 veces al día durante 3 a 7 días y sacar un promedio de eso. Valga la aclaración de que una sola medición no te hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Y una vez que ya tú eres diagnosticado con hipertensión arterial, el siguiente paso es ir donde tu médico para que él evalúe cuál es tu riesgo cardiovascular y empiece a ordenarte medicamentos para el control de la presión arterial. Mire, doctor, yo creo que la alimentación juega un papel primordial cuando uno le diagnostican cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier trastorno, cualquier cosa que uno le diagnostiquen. Siento que la alimentación entra a ser muy, muy importante. Una persona que sufre de esa tensión alta, de hipertensión, ¿qué alimentos debería evitar? Precisamente evitar. También es importante los que debe consumir, pero sobre todo los que debería evitar. Sí, claro, entonces lo primero y más importante a nivel de dieta para un paciente hipertenso es disminuir su consumo de sal en las comidas. Y esto está limitado a máximo 2 gramos al día entre toda la sal, tanto como la que se cocina, el medicamento, como la que él le agrega además a los alimentos. Entonces, esa es la intervención más importante. Otros medicamentos que se han asociado a un mal control de la presión arterial es, por ejemplo, la canela puede generar crisis hipertensivas. No es recomendable que los pacientes que no tengan una hipertensión arterial controlada la estén consumiendo. Otros alimentos, pues obviamente los medicamentos ricos en grasa no son recomendables en este tipo de pacientes, sobre todo si ya tienen enfermedad coronaria. De igual forma, el consumo excesivo de carbohidratos que te llevan a subirte de peso tampoco son recomendables. En estos pacientes lo más recomendable es lo que nosotros llamamos la dieta DASH o una dieta mediterránea, que son dietas que tienen un alto contenido de alimentos de origen vegetal, frutos secos, nueces y proteínas, ojalá que sean fuentes ricas en omega como el pescado y las frutas varias veces al día. Esto es lo que más se recomienda en este tipo de pacientes. Doctor, ¿y son personas que deben vivir suplementadas? Que deben tener, no sé, lo que usted decía, de pronto tomar el omega 3, no esperar al pescado, sino comprar un suplemento de omega 3? Lo pueden tomar, pero la mejor forma de suplementarte es a través de una dieta en la que venga directamente el producto. Ya si tú tienes un déficit puntual, pues ahí está recomendado que tú tomes el suplemento, pero lo ideal es que si tú quieres una fuente de omega 3 es que consumas bastante pescado.
Doc, una preguntita. Ya hablamos y generalmente, Doc, cuando se habla del tema de la hipertensión, se refiere mucho a los adultos mayores o de avanzada edad. Pero ¿qué soluciones o qué tan grave es mejor que un joven entre los 18 y 25 años sufra de episodios de hipertensión? ¿Eso qué puede significar y qué medidas puede tomar para evitar esto? Ok, es muy importante tu pregunta porque cada vez vemos con más frecuencia que ocurren eventos cardiovasculares en pacientes jóvenes. Entonces, es importante que en los pacientes jóvenes con hipertensión arterial se descarten causas secundarias, como pueden ser, por ejemplo, tumores que están produciendo hormonas, problemas a nivel de las arterias renales, que son causas identificables y reversibles de hipertensión arterial en esta población. Es decir, que si nosotros identificamos que esa es la causa por la que el paciente tiene hipertensión arterial, podemos incluso curarlo. ¿Por qué también es importante en los jóvenes la hipertensión arterial? Porque al tú tener una mayor expectativa de vida, tienes un mayor tiempo para desarrollar el daño en los órganos que produce la hipertensión arterial. No es lo mismo ser hipertenso desde los 20 años que empezar a ser hipertenso, por ejemplo, a los 60 o a los 50 años, porque tus órganos han aguantado más daño durante todo ese tiempo y es importante establecer el diagnóstico, tratarlo tempranamente y tener un buen control de la presión arterial para evitar que, por ejemplo, se dañen tus riñones y tengas que necesitar diálisis, se dañen tus ojos y hagas una retinopatía hipertensiva, o tengas infartos y eventos cerebrovasculares como un derrame cerebral, como lo llama la gente, secundario a la hipertensión no controlada. Mire, doctor, que yo leí al inicio del programa una noticia que me parece bien interesante para las personas que están en Bogotá, y es que la Secretaría va a hacer una actividad en donde va a hacer valoraciones gratuitas de presión arterial, de peso, de perímetro abdominal e índice de masa corporal, y va a hacer una evaluación respecto a esto. Las personas, ¿qué tan viable es que tengan un infarto o no? ¿Usted cree, doctor, que estos exámenes son pertinentes para lograr saber si de pronto uno es candidato a infarto? Sí, totalmente. Hay modelos epidemiológicos ya desarrollados en los que se toman tus datos, como por ejemplo tu peso, tu edad, si tienes hipertensión, si no tienes hipertensión, si tienes diabetes, si sufres de colesterol alto, y todos estos datos asociados a otros datos como tú los mencionabas, el perímetro abdominal, tu índice de masa corporal, se meten dentro de un modelo matemático y con base en la epidemiología que se ha estudiado de grandes grupos poblacionales, se puede predecir en pacientes que tenían más o menos tus características o las mismas características tuyas, cómo era el riesgo de desarrollar un infarto. Por lo general se calcula a 10 años. Y eso da un estimado importante de qué medidas tomar en tu caso. Por ejemplo, iniciar medicamentos para bajar el colesterol o ser más estrictos en el control de hipertensión arterial, y que van a impactar a largo plazo para evitar que tú tengas esos infartos. Claro que sí, es muy válido y hoy se usa todo el tiempo en el manejo de pacientes con riesgo cardiovascular. Doctor, ahí está John Jairo, que tiene una pregunta para usted. John Jairo, adelante. Gracias, doctora. Primero que todo, agradecemos enormemente por esa valiosa información de todas las tardes. Muy bueno para nosotros, de verdad. Una pregunta para el doctor. Es que en Internet muchas veces hay información falsa. Dicen que hacer ejercicio regularmente todos los días, pues se puede totalmente en sí reemplazar la pastilla para la presión, o sea, haciendo ejercicio regularmente todos los días. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Bueno, John Jairo, muy importante tu pregunta. Eso no es real categóricamente. Si tú eres un hipertenso y eres diagnosticado con hipertensión arterial, si bien el hacer actividad física de forma regular, que lo recomendado es que por lo menos hagas 30 minutos de actividad física por lo menos 5 días a la semana, más de 150 minutos semanales, si bien puede ayudar a bajar tu presión arterial y a controlar tu presión arterial, no reemplaza la toma de medicamentos en los pacientes en que tienen indicada la toma de medicación, ¿ok? Es importante aclarar eso. ¿Va a ayudar a controlar tu presión arterial el ejercicio? Sí. ¿Va a reemplazar las tabletas que te ordena tu cardiólogo? No. El doctor Manuel Puerta, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que es el día de mañana, pero como en mañana no hay programa, pues en Salud y Algo Más estamos hablando hoy sobre esto. Doctor Manuel, ¿la hipertensión tiene cura? ¿Podríamos decir que una persona que es hipertensa va a salir de la hipertensión?
una duda importante. Cuando tú tienes una causa de hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, hay una estenosis o hay una estrechez de las arterias renales, si nosotros llegamos como intervencionistas hasta la arteria renal y la abrimos, eso te va a curar tu hipertensión arterial. Pero en caso de ser una hipertensión esencial, por ejemplo, no hay una cura establecida. Sí hay algunas cosas que han demostrado que, por ejemplo, en pacientes que tienen obesidad, que tienen muy malos hábitos de vida, que son sedentarios, que son pacientes que no hacen ejercicio, la reducción de su peso, el cambio en el estilo de vida, sí puede hacer que en algún momento reduzca de forma importante el consumo de medicamentos antihipertensivos, y está reportado también que con pérdidas de peso importantes, estoy hablando de alrededor de 20 kilos en pacientes que tienen mucho sobrepeso, mucha obesidad, los pacientes pueden revertir su hipertensión arterial. Pero esta es la minoría de los casos. La gran mayoría de los casos, cuando los pacientes tienen una hipertensión arterial esencial y no hay una causa secundaria, es muy difícil hablar de curación de la hipertensión arterial. Mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿qué tan frecuente es la hipertensión en embarazadas y qué riesgos se presentan? Esa es una pregunta muy buena. La hipertensión arterial en el embarazo tiene un contexto especial, que es lo que nosotros llamamos hipertensión gestacional, aquella que aparece después de las 20 semanas y se cura antes de las 6 semanas posparto. Pero muchas veces lo que encontramos es que los pacientes o las pacientes ya venían hipertensas y no lo sabían, o persiste una hipertensión arterial después del embarazo. La complicación más temida en este tipo de pacientes es la preeclampsia o la eclampsia, que es no solamente la hipertensión arterial, sino también el daño renal, el aumento de la creatinina, el aumento de transaminasas, y en algunos casos incluso las convulsiones, ya en el caso de la eclampsia, que viene asociado a hipertensión arterial no controlada en el embarazo. Mire, doctor, nos escribe un oyente, ¿es verdad que una persona hipertensa, una vez medicada, ya no puede dejar nunca más el medicamento? La gran mayoría de veces es así, como te digo. Si por el contrario en algún momento le encuentran una causa secundaria de hipertensión arterial, o este paciente tiene un cambio muy drástico en su estilo de vida, bajando drásticamente de peso, haciendo ejercicio, cuidando su alimentación, en algún momento hay reportados casos de pacientes que con cambios drásticos en su vida pueden llegar a dejar el medicamento. Pero en el 95% de los casos lo que nosotros vemos es que una vez que tú eres hipertenso, por lo general tú sigues o debes seguir tomando medicamentos para poder controlar la presión arterial hasta el final de la vida. Ahí está Jaime, doctor, que tiene una pregunta para usted. Jaime, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por el programa. Escuché hace poco en un programa un médico decir que consumir losartán para la presión arterial durante muchos meses, años inclusive, puede terminar produciendo cáncer. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de científico en esa afirmación? Buenas tardes, gracias. Señor Jaime, muy buena pregunta. Esa afirmación no tiene ninguna base científica, no tiene ninguna base. Los medicamentos que nosotros usamos para la hipertensión arterial vienen de estudios en los que se sigue a los pacientes durante muchos años y no se ha descubierto que los pacientes que tomen antihipertensivos como losartán presenten un aumento de la incidencia de cáncer. ¿Pueden tener algunos efectos secundarios los medicamentos de la hipertensión arterial? Claro que sí. Los más comunes es que la presión se baje más allá de lo normal y tú te sientas mareado o puedas tener lo que nosotros llamamos un síncope o un desmayo. Pero, digamos, no hay en la literatura bases científicas sólidas para afirmar que el losartán produzca cáncer. Eso no es real. Ahí está Dora. Doctor Dora, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola Dora, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Muchas gracias por su programa, muy importante los aportes. Doctor, es para hacerle una pregunta. Dicen que los aceites en los animales son los buenos. Y el de coco, yo cada que uso el aceite de coco me tiende a subir la presión. ¿Por qué será? Has hecho una pregunta muy importante. Últimamente nos hemos dado cuenta que los aceites de origen animal tienen un punto de humo más alto
que es en el punto en el que se empiezan a formar radicales libres dentro del aceite y que los aceites vegetales tienen este punto de humo un poquito más bajo. Si bien dentro de la dieta común lo que más usamos son aceites vegetales, hoy por hoy se sabe que, por ejemplo, a la hora de hacer alimentos, el uso de aceites vegetales puede aumentar la producción de estos radicales, sobre todo a la hora de fritar, en comparación a los aceites animales. Otra cosa diferente es, por ejemplo, hacer aderezos en una ensalada, por ejemplo, con aceite de oliva, que obviamente no le estás fritando. Eso es beneficioso para tu salud. Pero puede que lo que estés viendo no sea causal, sino que algunos pacientes después de comer pueden presentar una elevación de la presión arterial. Doctor, ahí está Claudia que tiene, perdimos a Claudia. Pero mire, doctor, yo le tengo una pregunta importante ahí. ¿Hay alguna diferencia? ¿Usted ha podido ver alguna diferencia en cómo se presenta la hipertensión entre hombres y mujeres? ¿Por qué le pregunto? Usted acababa de hablar antes de recibir a los oyentes sobre las mujeres embarazadas y podríamos decir de pronto entonces que las mujeres tienen más probabilidad de caer en la hipertensión. De acuerdo, eso es real. De hecho, el registro que les comentaba al inicio del programa, que es el registro de cuentas de alto costo, habla de que del 100% de pacientes hipertensos en el país, 60% son mujeres. Es una enfermedad que por lo menos en ese registro se está viendo en mayor proporción en las mujeres. Y lo que tú comentabas del embarazo, por ejemplo, ya está demostrado que las mujeres que desarrollan preeclampsia durante el embarazo tienen un mayor riesgo a lo largo de su vida de desarrollar hipertensión arterial en comparación a mujeres que no desarrollaron preeclampsia durante su embarazo. Mire, doctora, ahí está Luis, que tiene una pregunta para usted. Luis, adelante. Gracias, bella dama. Buenas tardes, doctor. Hágame un grande favor. Buenas tardes. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto que tomando por la mañana ajo, limón y un toque de bicarbonato de soda elimina las pastillas de control? No, eso no es real. Si bien, por ejemplo, del ajo se ha visto que puede el consumo de ajo disminuir levemente los niveles de hipertensión arterial, y eso ya está demostrado que puede bajar un poco los niveles de presión arterial, el ajo no reemplaza tu medicamento. Y con respecto, por ejemplo, al bicarbonato de sodio que tú estás hablando, todo sodio que tú le agregues a tu dieta, por el contrario, lo que va a hacer es subir la presión arterial, porque el sodio actúa como un retenedor de agua a nivel del cuerpo. Y entonces, en la medida en que tú más le metas sodio a tu cuerpo, comas más sal, o en este caso tú que te estás tomando el bicarbonato de sodio, vas a retener más líquido y eso va a hacer que tu presión arterial pueda estar más elevada que lo normal. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el marco del Día Mundial de la Hipertensión. Entonces, cuéntenle a los oyentes dónde pueden encontrarlos y de pronto tienen otra pregunta que se les quedó por ahí. No, muchas gracias a ti por la invitación, Camila. Aparezco en redes sociales como Manuel Puerta, cardiólogo, o en el teléfono 302-244-4473. Ahí pueden llamar.